Adórale, adórale al Padre. Adora un momento. Él se lo merece. Él se merece tu adoración. Fuiste comprado a precio de sangre. Tú me amas. Oh, levanta tus manos al cielo y adórale. Adórale porque Él se merece tu adoración. Dale tu mejor adoración en este día. Señor, yo me postro ante ti, Señor. Oh, Señor, mi mejor adoración es tuya, Padre. Gracias, Señor Jesús. No me canso de darte las gracias. Es que solo tú, solo tú, solo tú lo podías hacer. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, gloria, gloria, gloria al Padre. Déselo fuerte, déselo fuerte. Él se lo merece. Oh, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Puede sentarse. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta su casa, la casa de adoración a nuestro Padre Celestial. También quiero darle la bienvenida a aquellos que están de visita, han escogido el mejor lugar en esta hora, en este día. El Señor lo tenía planeado ya. Había un plan perfecto, un plan infalible. Quiero decirte que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Quiero felicitar a la líder de los niños, Lili.
En verdad, ella está dando lo mejor, la excelencia para el Padre. Doy las gracias a todos esos niños que se dejaron usar. En verdad, fue algo tremendo. También Alicia, esa presentación estuvo muy hermosa. Dios te bendiga, que el Señor te siga usando. También quiero felicitar a Yamilet y a esos jóvenes valientes que hicieron ese drama con tanto amor para cada uno de nosotros, representando esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también esa victoria de la resurrección. Gloria a Dios. Bendecimos tu vida, Yamilet. Gracias. En verdad el Señor ha sido bueno. Hemos tenido un año tremendo, un año en el que el Señor se ha glorificado en cada uno de nosotros. Y yo sé que cada uno hemos crecido, porque el Señor no nos llamó a quedarnos estáticos. El agua estática comienza a heder. El Señor quiere que nosotros nos movamos, que seamos de bendición, que trabajemos. No sé en qué tú quieres trabajar, pero acércate a nosotros y vamos a ponerte a trabajar. El Señor solo quiere un corazón contrito y humillado, y Él no lo va a despreciar. Quiero hablarte hoy día de un hombre que se despojó de su reino y vino a la tierra porque el Señor le dijo que no había nadie capaz con las características para hacer esto. Y él dijo: heme aquí. Y ese era su hijo. Su hijo vino a dar su vida por cada uno de nosotros, porque es que no había nada que tú podías hacer para ser aceptable ante el Señor. Tú tenías que ser perfecto. Y solamente ese Cordero de Dios que quita el pecado era el que podía hacerlo. Cuando el Señor Jesús llegó y comenzó su ministerio, recibió ataques de los principales sacerdotes de ese tiempo, porque le tenían envidia. Dice la palabra que ellos buscaban por donde Él fallara, Él infringiera la ley, porque ellos eran protectores de la ley, pero no encontraban nada. ¿Y qué hicieron? Se inventaron algo. Con mentiras lo culparon. Pero dice la palabra que era a propósito de Dios, porque era necesario que el Cordero de Dios fuera entregado, derramara esa sangre, que solamente con esa sangre podía lavar los pecados de la humanidad. Solo Él. Si podemos ir al libro de Isaías, el profeta Isaías, quiero decirte que en la Biblia hay más de 1817 profecías, según un erudito, una persona que estudia la Biblia. Y dice que 1239 hay en el Antiguo Testamento y 578
en el Nuevo Testamento, muchas de esas profecías ya se han cumplido. Y hemos visto muchas de esas profecías que fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Libro de Isaías 53. Vamos a leer del 3 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Esta profecía fue hecha 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo pasara por esto. Todo está unido, todo está conectado en la Biblia. Dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios, tiene un autor y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso todo está conectado. Aunque la escribieron más de 40 escritores, pero tiene un solo autor, y es el Espíritu de Dios. El mismo Dios escribió esta palabra para que tú y yo la escudriñáramos, leyéramos en ella y aprendiéramos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta cortar el alma y el espíritu, que discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Pero quiero hablarte de un Jesús que cuando iba a ser crucificado, primero fue enjuiciado por los primeros sacerdotes, por el sumo sacerdote, que era Caifás y Anás, y fue enjuiciado injustamente, pero lo llevaron ante el gobernador de ese lugar, que era Pilato, y él habló con Jesús y dijo que no encontró nada por lo que ellos lo estaban culpando. Él era inocente, pero aún así lo estaban acusando de que él se hacía Dios, de que él se hacía un Dios, pero es que él era Dios. Él era Dios y él tenía toda la potestad. Le dijo: toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y este Pilato trató de salvarle la vida, y tenían costumbre de soltar a un preso, y él tenía uno llamado Barrabás, muy conocido, muy famoso. Parece que era un delincuente de adelante, y él le preguntó que a quién le soltaba, si a Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás. Y los sacerdotes
creo que estaban incitando, estaban pagando a la gente para que le dijeran que le soltaran a Barrabás. Y así fue, le soltaron a Barrabás. Y él le preguntó que qué quería que hicieran con Jesús. Y ellos dijeron que lo crucificaran. Injustamente, nuestro Señor Jesucristo fue culpado y crucificado. Pero todavía en ese momento, aún en ese momento de agonía, donde Él fue azotado, 39 latigazos le dieron a nuestro Señor Jesucristo, lo torturaron, lo injuriaron. ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Le pusieron una corona de espinas. Él pasó lo que tú y yo teníamos que haber pasado. Y así como Alía estaba cantando que Él es nuestro campeón, Él es nuestro campeón. Él venció. Y mientras Él iba llevando su cruz, cargando su cruz, después de ser azotado, derramar su sangre por la tierra, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Eso está en Lucas 23:34. El Señor Jesús, aún en esos momentos de agonía, todavía tenía más que dar. Tenía una enseñanza. ¿Y qué te estaba enseñando? Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía te estaba enseñando el perdón, porque Él hablaba de que teníamos que perdonar, que teníamos que amar los unos a los otros. Y Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en verdad, el perdón no es una emoción o un sentimiento. Es una decisión que tú tomas. Tú tomas la decisión de perdonar a esa persona. Como cristianos tenemos que perdonar. Tenemos que pedir perdón. Y esa enseñanza nos dio nuestro Señor Jesucristo, de que teníamos que perdonar, a pesar de que Él fue enjuiciado, culpado, y iba a ser crucificado. Él perdonaba a aquellas personas que lo estaban culpando injustamente, porque Él era un justo. Él que estuvo ahí en el momento de la creación del mundo, en la creación del hombre, Él estaba ahí. Aquel que estuvo ahí con Abraham, con Noé, con Moisés, con los profetas. Él era esa roca que le dio agua en el desierto a los israelitas. Esa misma roca que Moisés, por frustración, golpeó. Ese era Jesús.
Gracias, Padre. El perdón es una de las armas más poderosas que tiene el hombre, porque hay muchas personas que, aunque no le sirven al Señor, han entendido que hay que perdonar. No solamente el cristiano es que debe de perdonar, todos tenemos que perdonar, porque el perdón te liberta, rompe cadenas que hay, que se crean, esas raíces de amargura que muchas veces llega a nuestra vida y nos enferma, nos lleva a un lugar de soledad. Pero solo el Señor te puede sanar. Solo tienes que clamar a Él y Él te da las fuerzas. Así como el Señor le decía a su padre, le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús dependía de su Padre para todo, para darle fuerzas, para poder llevar a cabo este sacrificio, para tomar de esa copa que Él le dijo: Padre, si tú puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Una segunda palabra o frase que nuestro Señor Jesucristo dijo está en Lucas 23:43 y dice: hoy estarás en el paraíso conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le decía nuestro Señor Jesucristo a uno de esos ladrones que estaban ahí, uno a la derecha, otro a la izquierda, que quizá horas atrás lo estaban injuriando y le estaban diciendo de cosas, que si Él era Dios, que por qué no se bajaba de esa cruz. Pero uno de ellos llegó a sus sentidos y le dijo, reprendió al otro, le dijo: ¿tú no tienes temor de Dios? En verdad, tú y yo estamos aquí porque no lo merecemos, pero Él es justo. Él no tiene que estar aquí. Entonces, mi Dios le dijo: hoy tú vas a estar en el paraíso conmigo. ¿Qué enseñanza nos deja aquí? Y es que el ser humano tiene que vivir por fe. Por fe. Y creer. Este ladrón que quizá pasó toda su vida haciendo fechorías, pero al final se arrepintió y se ganó el reino de Dios. Así tú te puedes ganar el reino de Dios en este día. Si tú todavía no le conoces, hay una oportunidad para ti. En verdad, nosotros vagamos por el mundo, a veces sin conocer al Señor, pero cuando lo conocemos, tenemos que agarrarlo. Y así le pasó a este ladrón. Conoció a Jesús y reconoció que era un pecador. Eso es lo que tú tienes que hacer: reconocer que tú eres un pecador, y el Señor te hace de Él,
te hace parte de su familia. Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Él no lo echa fuera. Hay una necesidad del hombre. Hay una necesidad de tener al Señor, de tener esa salvación, porque hay un vacío dentro de nosotros. Cuando no le conocemos, tenemos ese vacío por dentro que no sabemos con qué lo vamos a llenar. Y a veces lo llenamos con dinero, lo llenamos con placeres, con drogas, con alcohol. Nos levantamos al otro día con ese mismo vacío. Y es que ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede llenar ese vacío. También hubo otra palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Una tercera palabra. Y está en el libro de Juan, capítulo 19, 26 y 27. Y dice: cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué enseñanza hay aquí? El Señor nos dijo: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, para que tus años sean extendidos. Y aún en este momento él estaba honrando a su madre, porque él sabía que ya no iba a estar. Y él estaba buscando una seguridad para su madre, alguien que le iba a proveer en esos momentos de necesidad. Él estaba pensando en su madre. Honrar a su madre. Honremos a nuestros padres. Tenemos que honrarle. No sé cuánto tiempo tú tienes que no le llamas. Llama a tu padre, llama a tu madre, porque hay bendición. Hay una promesa de Dios para tu vida cuando tú honras a tus padres. Y en verdad, la relación entre la madre y el hijo es una relación muy profunda. No sé cuántos tienen su madre todavía con vida, pero mi madre está con vida y en verdad no quiero pensar en ese momento en que ella partirá o yo. No quiero pensar en ese momento. En verdad no queremos que nuestros padres se aparten de nosotros. En verdad yo hace 2 años perdí a mi padre y fue un momento difícil para mí. Aunque no me crié con él, pero él era mi padre. Él fue ese instrumento que el Señor usó para darme vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor tiene otra palabra también, una cuarta palabra. Y esta palabra es muy intensa porque nuestro Señor, wow, Él
dependía del Padre para todo. Y está en el libro de Marcos 15:34. Y dice: y en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús tenía una humanidad, además de que era 100% Dios y 100% hombre. Pero en el momento en el que Él cargaba nuestros pecados en su humanidad, su Padre tuvo que alejarse de esa parte humana de nuestro Señor Jesucristo. No es que Él se apartó de la parte divina de nuestro Señor Jesucristo, porque se rompería la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Él tuvo que alejarse de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Aún esos pecados que aún tú no has cometido, Él los cargó en esa cruz. Él rompió con ese pecado, con esa carga del pecado que nos encadenaba a un final de muerte. Gloria a Dios. Si leemos en el libro de Colosenses 2:14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesús triunfó en la cruz. Él clavó nuestro pecado ahí en la cruz. Cuando tú tomas la decisión de seguirlo a Él, el Señor borra tus pecados. Él lo echa a lo profundo del mar, donde no se recuerda de ello. Muchos han descrito o han querido describir ese momento en el que las personas están en el infierno, que se rompe esa conexión con el Padre. Y en ese momento que el Padre se alejó de nuestro Señor, sintió esa ausencia del Padre, porque el Padre tuvo que alejarse por el pecado, por la iniquidad. Pero el velo se rasgó. El velo fue roto desde arriba hasta abajo. Y eso nos dio la entrada al Padre. Mientras tú tengas vida, hay una oportunidad para ti. Mientras tú estás vivo, todavía hay tiempo. Todavía tú puedes
tomar una decisión. El Señor en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino solamente a hurtar, matar y destruir, pero dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él vino a darte vida. Él vino a darte vida. Él cargó todos tus pecados. Todos tus pecados. No importa la culpa que tú sientes, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona. No importa dónde tú estás. Quizá tú estás pensando ahora, pero ¿qué yo voy a hacer? No te preocupes, porque el Señor tiene un plan para tu vida. El Señor tiene la respuesta. La respuesta para todo está aquí. El Señor tiene una salida para todo. Él dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo tenemos que clamar a Él. No sé por la situación que quizá tú estás pasando, pero en este día el Señor quiere resucitar algo en ti. No sé qué es lo que el Señor tiene contigo, pero Él tiene un plan para ti. Tiene un plan. La quinta palabra está en Juan 19:28 y decía: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En el Salmo 69, 20-21, dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Wow. Cuando el Señor Jesús estaba ahí en la cruz, siendo crucificado, su cuerpo humano sintió sed y Él dijo: tengo sed. Los soldados que estaban ahí tenían vinagre y untaron una esponja y se la dieron al Señor Jesús. Y el Señor te dice hoy día: tengo sed. Tengo sed. Tengo sed de tu alabanza. Tengo sed de tu oración. Tengo sed de que tú te sumerjas en esos ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Y Él decía que aquellos que tienen hambre y sed serían saciados.
Si tú tienes hambre, tú tienes sed, ven a los ríos del Señor y el Señor va a saciar esa sed. La sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dijo era: consumado es. En el libro de Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro amado Jesús cumplió con la tarea que su Padre le había puesto. Ese vaso que el Señor Jesucristo tenía que tomar, lo tomó. Hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera tomado de esa copa, ¿habría otro plan de salvación para la humanidad? No había otro plan. Ese era el plan original. Ese era el plan de salvación. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a que Él tomó de esa copa, hoy en día nosotros estamos aquí y tenemos entrada al cielo. Cuando tú partas de este mundo, ahora tú vas a entrar al paraíso. Así como Él le dijo a ese ladrón que estaba siendo crucificado: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así Él te dice hoy: tú vas a estar en el paraíso conmigo. Santo eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Es que no fue en vano. No fue en vano su sacrificio. La última palabra que nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46. Esta palabra representa el sacrificio, esa ofrenda del Señor hacia el Padre. Nuestro Señor Jesucristo tenía control de todo lo que estaba sucediendo, y aún en ese momento de agonía, el Señor le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Había otra persona que hizo lo mismo en ese momento de muerte, y fue Esteban. Esteban imitó al Señor cuando estaba siendo apedreado. Él también le dijo: en tus manos, Señor Jesús, está mi espíritu. ¿Cuántos pueden hacer lo mismo? ¿Cuántos no negarían a nuestro Señor Jesucristo como Pedro hizo, que negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo?
Pero había un propósito para todo. Todo tiene un propósito. Y quizá tú te preguntas, pero ¿y por qué el Señor dejó que su hijo pasara este sacrificio? ¿Por qué los israelitas no recibieron al Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no podían recibir al Señor? Porque había un plan de salvación. Porque ese pacto, y el Señor no rompe los pactos. Él hizo un pacto con Abraham. Y Él le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. De la única forma que todas las naciones serían bendecidas es que el pueblo de Dios, Israel, no aceptaría al Mesías, porque así su palabra, la salvación, podría llegar a cada uno de nosotros que somos gentiles. Había un plan de salvación para alcanzar a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino para ti, para tu madre, para tu padre, para tu hermano, para tu amigo. Había un plan de salvación para tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Dice que según la ley, solamente se requería para purificar, solamente la sangre podía purificar. Que solamente con el derramamiento de sangre era que los pecados eran redimidos. Esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó por ti y por mí fue para el perdón de tus pecados. Dios tenía un plan perfecto para ti y para mí. Para mi madre que está allá en Santo Domingo, para mis hermanos, para tus hermanos, para tus padres, para tus familiares. Hay un plan de salvación. Y el Señor quiere resucitar algo en ti. Un espíritu que pueda sembrar esta semilla de salvación. Que así como Él dijo en el libro de los Hechos, que cuando viniera el Espíritu Santo, que nos iba a dar ese poder, esa autoridad para poder predicar su palabra, para poder hablar de Él, para dar ese testimonio vivo, porque tú y yo somos ese testimonio vivo. Muchas veces podemos hablar muchas palabras, pero cuando nosotros damos ese testimonio habla solo. Cómo tú tratas a tu hermano, cómo tú te mueves en tu trabajo, en el área de trabajo. Tienes que cuidar lo que tú dices, lo que tú haces. La palabra de Dios dice que de todo lo que tú haces, de todo lo que tú dices, vas a ser juzgado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que cuidar ese testimonio. Porque cuántas veces tiene el Señor Jesús que hacer ese sacrificio
por ti. Ponte de pie en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias al Señor por este día en el que celebramos la victoria de la cruz, porque esa tumba ya está vacía. Esa tumba que fue preparada quizá para otra persona, pero estaba nuevecita, y nuestro Señor Jesucristo la estrenó, pero solo la ocupó por 3 días. 3 días estuvo nuestro Señor Jesucristo ahí. Y así como el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así nuestro Señor Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra. Gracias, Señor Jesucristo, porque aún aquellos que habían muertos, tú fuiste y le predicaste y le diste esa palabra, ese evangelio de la paz. Oh Señor, ahora Padre Santo, tú nos has dado, Señor, la libertad. Esa libertad, Señor, para entrar, Señor, en tu templo. Oh Señor, nos diste esa entrada ante ti, Señor. Nos presentamos, Señor, limpios, Padre Santo. Oh Señor, se escudriña nuestros corazones, Señor. Si hay algo, Padre Santo, si hay algo, Señor, que no viene de ti, si hay algo que a ti no te gusta, Señor, si hay algo que es inicuo, Padre Santo, sácalo, Señor. Así como dice el salmista, Padre Santo, escudriña mi corazón. Oh Señor, límpialo con hisopo, Señor, y hazlo más limpio, Padre Santo. Oh Señor, ayúdame, Señor, a mantener esa santidad, Señor. Ayúdame, Señor, a mantener esa salvación, Señor. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti, Señor, ¿dónde estaríamos, Señor? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú, Señor, eres nuestro consolador, aquel que nos lleva, Señor, a toda verdad. Gracias. Gracias, Padre, porque tú no nos dejaste huérfanos, sino que mandaste a otro consolador. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos has hecho libre. Libre. Tú eres libre. Tú eres libre para adorar. Tú eres libre, porque Él te liberta de todo pecado. Él te hace libre en esta hora. No sé qué tú necesitas. No sé qué tú necesitas en esta hora, pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe de qué tú tienes necesidad. Si hay alguien que no tiene a Jesús en el corazón y quiere recibirlo, la palabra de Dios dice
que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. No sé si tú quieres ser salvo en esta hora, pero yo quiero ser salvo. Ven y dile al Señor que quieres ser salvo. Si tú no tienes a ese Jesús, ven, pasa aquí al frente en esta hora. Si tú te quieres reconciliar con Él, en esta hora, ven, reconcíliate con el Señor. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Quizás tú estás allá en tu casa, quizás no pudiste venir, quizás estás en otro país, pero estás oyendo, estás viendo esta transmisión y te quieres reconciliar con el Señor. Y queremos que tú tengas esa oportunidad. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y haz esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, soy una pecadora. Yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador. Yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te pido que entres en mi corazón y me hagas libre, que me limpies. Límpiame y hazme más blanco que la nieve. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Si tú hiciste esta oración, ahora tú eres salvo. Ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Y hay fiestas en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesús.